Y el tema del mensaje de esta mañana se titula Relaciones familiares correctas para el nuevo hombre. Y vamos a darle un contexto desde el versículo 18 al 25, pero nos vamos a enfocar en los versículos 18 y 19. Dice, damos lectura en el nombre del Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bueno, comenzamos con la teopraxis del texto de Colosenses, que quiere decir la teología que aprendimos de los primeros 2 capítulos, ahora llevados a la práctica. Y cuando comenzamos en esta sección, no podemos perder de vista el sentido general que Pablo tuvo para escribir la carta a los hermanos de Colosas, ¿cierto? Recordamos un poco el contexto en su intento desesperado por proteger a sus ovejas del error doctrinal de los gnósticos y de los judaizantes. Epafras, que era el pastor de la iglesia local de Colosa, viaja a Roma, donde Pablo estaba encarcelado, para buscar la ayuda apostólica y de esa forma tratar de proteger a sus ovejas. Y de esa conversación, de esa pedida de ayuda que hace Epafras, surge esta carta como respuesta a ese pedido de auxilio, en respuesta al requerimiento. Por lo tanto, recordemos que Pablo en su exposición divide su carta en 2 grandes segmentos, ¿cierto? La primera, que es doctrinal, donde explica de manera magistral la suficiencia de Cristo para la salvación, donde Pablo indica cómo en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es el todo y en todos es Dios, Él es Salvador y es la cabeza de la iglesia. Pero una vez que deja claro el punto doctrinal, se enfoca ahora en la teopraxis y nos habla de esto de la nueva vida en Cristo, que contrasta con esa antigua vida que llevábamos antes de ser regenerados. Nos exhorta, por tanto, a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo. Y ahora que ya tenemos claro qué cosas tenemos que dejar y cómo debemos comportarnos, lleva su punto a las relaciones en el hogar. Se da cuenta cómo él va restringiendo y apuntando lentamente más a la relación interpersonal que tú debes tener en el hogar. Cómo es que ese nuevo hombre o esa nueva mujer se relaciona correctamente al interior de su hogar. Y para ello hace un listado de relaciones correctas y establece la relación entre los casados, entre las casadas y los maridos, entre los hijos y los padres, entre los siervos y los amos. Y estas relaciones van antecedidas de cómo poder lograr esto, y la clave está en el versículo 16 que aprendíamos la semana pasada con nuestro hermano Álvaro, cuando dice en el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Solo cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en la vida de cada uno de los creyentes es que podemos vivir relaciones correctas al interior de nuestro hogar.
Si Pablo quería proteger la vida de los colosenses, podríamos hacernos la siguiente pregunta. Bueno, si su fin era proteger a los colosenses del error doctrinal amenazante, ¿por qué entonces enfocarse en las relaciones de la casa? ¿Por qué ahora dirige el punto a las casadas y a los maridos? Bueno, y la respuesta podría venir del análisis del contexto cultural en la que se encontraba la iglesia del primer siglo, especialmente los hermanos de Colosas, donde la influencia grecorromana era muy fuerte, aún en los cristianos de la época, donde la mujer, los hijos y los esclavos jugaban un rol secundario de pertenencia absoluta al padre de familia, quien se sentía con la libertad de tomar decisiones aún de sus propias vidas. En las casas, ¿cierto? No solamente había esposo, esposa, hijos, sino que también habían esclavos, y es por eso que Pablo también incluye en su exhortación a los siervos y a los amos. Por tanto, si la exhortación era vivir la nueva vida en Cristo, eso incluía un cambio de paradigma de cómo ver la familia y de cómo relacionarse con ella. Hoy veremos, por lo tanto, las primeras dos relaciones, la relación en el matrimonio de los matrimonios de la iglesia de Colosas, ¿cierto? Y para ello tendremos dos puntos que vamos a desarrollar, a las casadas y a los maridos. Pero si trasladáramos por un momento, ¿cierto?, los problemas de las relaciones de los miembros de las familias actuales, ¿cierto?, tal vez podríamos visualizar la raíz del mismo problema. Tal vez puedes mirar a las familias incrédulas de tu entorno, a las que están cercanas a ti, y te podrás dar cuenta que hay una falta de parámetros de moralidad. Te podrás dar cuenta a lo mejor que son personas que se sienten tal vez un poco desconcertadas, desconocidas, que pierden un poco la identidad propia, y la raíz de todo esto se llama pecado. Y un hombre alejado de Dios vive en un relativismo moral, donde todo es permitido y nada es malo. No hay normas que rijan su vida. Pero con la caída del hombre, sin Dios, además, éste no sabe quién es ni por qué está en el mundo. El autor Francis Schaeffer, en su libro La verdadera espiritualidad, escribe: la caída no solo llevó al hombre a ser un extraño para Dios, sino para sí mismo y para otros. Por tanto, un hombre sin normas morales, que enfrenta el vacío y la soledad en su vida, va a tener conflictos con los demás. Y los más cercanos son los que van a sufrir las consecuencias. La esposa, los hijos, o viceversa, el marido, ¿cierto? Y los hijos, y los que están en su entorno familiar. Pero el contrapunto lo establece el que ha sido regenerado por Dios. Ahora tiene normas claras que están explicitadas en su palabra. Se transforma en Cristo en un hijo amado por su Padre, con un propósito firme en la vida, que es vivir para la gloria de Dios. La vida del nuevo hombre se desarrolla en un ambiente con otros como Él. Por lo tanto, nuestra nueva vida en Cristo es una vida de relaciones correctas y llamados, por tanto, a ser influencia positiva por el mundo. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 2:15, cuando dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por lo tanto, en este segmento de la predicación expositiva de Colosenses vamos a ver dos conceptos que Pablo subraya, ¿cierto? Y que tienen que ver con la autoridad y la sujeción, como algo que está instaurado desde el principio, pero agrega nuevos elementos a la organización del hogar. Estos nuevos elementos es que él trae ahora un nuevo componente al hogar, que es
la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien nos da el poder para que la familia alcance un pleno desarrollo, nos da un nuevo propósito. En el versículo 17 de Colosenses 3 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Nos da una nueva norma, nos da un nuevo modelo, quien es Cristo el Señor. Por lo tanto, Pablo ofrece en este segmento instrucciones claras, cortas y precisas acerca del andar cristiano en el hogar. Y hoy veremos las primeras dos relaciones. La relación en el matrimonio para los hermanos de la iglesia de Colosas, y para ello tendremos dos puntos. El primero es la sujeción de las casadas, que está en el versículo 18, y el segundo es el amor protector sacrificial de los maridos, que está en el versículo 19. Yo analizaba y decía, siempre me toca este tema, no sé por qué. En Efesios me tocó, en las reuniones de matrimonio también. Bueno, seré que soy un poco burro, tengo que aprenderme a ser un refuerzo positivo. Casadas, ¿cierto? El primer destinatario. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Fíjese usted que son pocas palabras, ¿cierto? Es una frase corta y por eso decíamos que son instrucciones cortas y precisas, ¿ya? Pablo se dirige primero a las esposas de la iglesia de Colosas, que tienen una responsabilidad personal. Y esa responsabilidad personal es la de sujeción o de subordinación a sus maridos. No es algo opcional, no es algo para poder discutir con la Escritura, es un mandato expresado con la autoridad apostólica y lo podemos ver por el verbo que utiliza para enfatizar este versículo, el verbo hipotaseste, que es someter, subordinar, y está en una voz presente, en un tono imperativo, por lo tanto expresa la idea de ponerse debajo o subordinarse. Y los principios, ¿cierto?, de autoridad y sumisión dentro de la relación matrimonial están expresados a lo largo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, traje un par de citas para poder compartir en 1 Corintios 11:3. El mismo Pablo le dice a los hermanos de Corinto, ¿cierto? Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. En Tito 2:5, ¿cierto?, enseña a las mujeres a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Y qué es esto de estar sujetas? Bueno, esto de estar sujeta encierra una idea de ponerse voluntariamente bajo de. La palabra upo en griego significa bajo de, ¿ya? Y esto no por coacción, sino que de una manera voluntaria. Veamos, por ejemplo, el mismo verbo ocupado en el Nuevo Testamento en otros contextos. Ya, por ejemplo, podemos ver en Lucas 10, cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a predicar y cuando ellos volvían, ¿cierto?, estaban maravillados y le decían que hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿cierto? Para describir cómo los demonios se sometían a la autoridad de Jesús. En el capítulo 13 de Romanos, por ejemplo, vemos cómo Pablo explica cómo debemos sujetarnos a las autoridades que están por encima de nosotros. Por lo tanto, la sumisión a la cual Pablo apela, ¿cierto?, en este segmento es hacia las esposas que se sometan o se sujeten a sus propios maridos, no a una autoridad impersonal, sino al hombre con quien comparten una relación personal, una relación íntima y vital. Si leemos, por ejemplo, el texto paralelo que está en Efesios, encontramos ahí en Efesios 5, 22 al 24, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por lo tanto, fíjese usted que la sujeción es a sus propios maridos, un carácter único, exclusivo de esta sumisión. No es que se someta a todos los maridos, ¿cierto? Sino que es a su propio marido. Si el mandato de Pablo es sujetarse, la hermana de Colosas podría haber preguntado, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Bueno, la respuesta está en el mismo texto con el indicativo como conviene en el Señor. La forma griega de esa frase denota un deber necesario. Es lo que el Señor ha mandado y establecido para que la familia funcione de manera adecuada. En el pasaje paralelo de Efesios, el que leíamos anteriormente, dice, como al Señor. Y establece una comparación de la relación autoridad-sumisión entre Cristo y la iglesia con el marido y su mujer. En ese sentido, los maridos son para las esposas una representación de lo que es el Señor para la iglesia. ¿Qué implicación puede tener la sumisión de la mujer a su esposo? Bueno, el comportamiento de una relación de sumisión, conforme a como Dios lo diseñó y lo dispuso, provoca un testimonio positivo. Por ejemplo, en un marido inconverso, que incluso puede llegar a alcanzar la salvación por la mujer que así lo hiciese. Mire, primero de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es importante aclarar algunos conceptos equivocados acerca de la sumisión. Número 1, la subordinación o la sumisión al marido no quiere decir que la esposa sea inferior al marido, sino que es el orden establecido por Dios. Mire, dejémoslo claro con lo que dice la palabra del Señor ahí en Gálatas 3:28, ¿cierto? Y este texto de alguna manera nos da cuenta que desde el punto de vista espiritual no hay diferencias, ¿cierto?, entre el hombre y la mujer, porque dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, desde el punto de vista espiritual, somos iguales ante la presencia del Señor. Jesús se sometió a su Padre en su vida terrenal y no era de ninguna manera inferior a su Padre. El segundo punto que debemos aclarar, ¿cierto?, es que la sumisión no es absoluta. ¿A qué quiere decir esto? Que la obediencia en el texto que leíamos está dada para los hijos y para los siervos. Por lo tanto, ¿cuándo no debo someterme a mi marido según a su marido, ¿cierto?, la mujer? Es cuando ésta infringe, ¿cierto?, lo que dice la palabra del Señor. Cuando va en contra de lo que la palabra del Señor dice, ella puede decir no. ¿Ya? Y número 3, la autoridad del esposo no debe ejercerse de manera autoritaria ni arrogante. La sumisión se da en un ambiente de una relación de amor. Fíjese que con la caída, el pecado afectó al matrimonio. Satanás tentó a la mujer inculcando en ella un deseo de insubordinación. En Génesis 3:5 dice que sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El propósito que tenía Satanás a través de la serpiente era romper los vínculos del orden que había establecido Dios. El pecado hizo que la naturaleza caída y su manifestación principal de desobediencia y rebeldía contra Dios también afectara al matrimonio. Por lo tanto, la desobediencia de la mujer atentaba contra la soberanía de Dios que había establecido el mandato de obediencia. Sin embargo, con la regeneración espiritual, el hombre y la mujer
son trasladados por el Espíritu a la esfera de la obediencia de Dios. Por lo tanto, como dice 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora tenemos el deseo de obedecer a la palabra del Señor. Por tanto, en esa nueva vida en Cristo, la mujer se sujeta voluntariamente a lo dispuesto por Dios en la relación del matrimonio y se subordina a su marido. Es una sujeción voluntaria, es una sujeción semejante a como Cristo se sometió a la voluntad de su Padre, sin que ella haya disminuido su condición frente al Padre. ¿Qué modelo más perfecto de sumisión? La de Cristo al someterse a su Padre. Por lo tanto, teniendo eso en mente, queridas hermanas, tenemos el mandato para las casadas de Colosas, tenemos el modelo de Cristo como ejemplo, y ahora traslademos eso a nuestro hogar, ¿cierto? Si Dios dispuso el orden de la familia desde el Génesis, también después de la caída, dijo que la mujer querría usurpar el lugar de su marido, el lugar de autoridad que éste debía ejercer, pero ahora a la luz de esta enseñanza comprendemos que la sujeción bíblica de la esposa es el deseo de Dios para las casadas. La pregunta es, ¿estás dispuesta a someterte a tu marido? ¿O seguirás batallando en tu corazón por creer tener la razón y querer usurpar el lugar que le corresponde? Tal vez tu marido te hace fácil esa lucha, porque él ha dejado de cumplir ese rol que le corresponde. Y tú tienes una personalidad más fuerte y ves la necesidad de la familia y crees que tu deber es tomar la iniciativa, en lugar de hacer ver en amor a tu esposo que debe ejercer su rol. Y eso nos lleva ahora al segundo punto de este mensaje que está dirigido precisamente a los maridos, ¿ya? El contrapunto es para los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Si a las esposas se les demanda subordinación, a los maridos se les exige amor, que es el vínculo perfecto. En este versículo hay dos mandatos y el primero de ellos es amar. No es una sugerencia, es un mandato, es un verbo en presente imperativo y que indica una acción continua. Esto traduce un deber amar, ¿cierto? De amar desinteresadamente, ya que la palabra agapate en griego, ¿cierto? Denota un amor que no espera nada a cambio. Es un amor voluntario. No es un amor pasional, no es un amor emocional, sino que es un fruto de una decisión que requiere un pacto. Seguir amando, eso es lo que quiere decir Pablo. El amor que existía al inicio del matrimonio debe continuar a lo largo del mismo y no debería dar lugar a la amargura. Es un amor de la misma calidad con la que Cristo tiene por su iglesia. Vamos al pasaje paralelo, ¿cierto? En Efesios 5:25, como lo dice Pablo a los Efesios, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, lo mismo que dicen los colosenses, ¿cierto? Pero dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este amor voluntario, que es el resultado de un pacto, implica el sacrificio en sí mismo en acción. Por lo tanto, la verdadera relación matrimonial descansa en el amor desinteresado. A la esposa se le ama por necesidad de amar y no por correspondencia. De la misma manera que Dios ama, porque Dios es amor y la expresión de su vida está involucrada en el amor. Así también el marido creyente, cuando la vida de Cristo se hace vida en su vida, ama por necesidad vital, ya que como dice 1 Juan 4:17, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y aún más, cuando la esposa es cristiana, debemos amarla como coheredera de la gracia de Dios. Así lo dice Pedro. Miren, 1 de Pedro 3:7 dice:
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En el amor del esposo, los hijos aprenden, son un modelo amoroso. Se demanda, por lo tanto, un amor en el que se le dé la honra a la esposa en todas las formas posibles. Dios ideó la sumisión de la mujer a su esposo en un contexto de amor. De esa manera, ella se encuentra protegida, porque un hombre que ama verdaderamente a su esposa nunca la forzaría a someterse a algo degradante, a algo humillante, a algo que perturbe su conciencia. Un esposo piadoso ama a su esposa así como Cristo ama a su iglesia. De acuerdo, por lo tanto, a la enseñanza entregada previamente en Colosenses, ¿cierto? En esta relación amorosa de copartícipes de la gracia de Dios, se exige plenamente el perdón de las ofensas recibidas. Es la aplicación del mandato de soportarse mutuamente. Recordemos el versículo 13 de Colosenses 3, cuando dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando recibíamos la enseñanza, parecía que esta instrucción era solo para aquellos hermanos de la congregación que tuvieran algún conflicto, pero también es una instrucción para tu hermano más cercano o para tu hermana más cercana que está en tu hogar. Como enseña, ¿cierto?, Cristo al fariseo, que lo juzgó por tener a esa mujer pecadora llorando a sus pies, ¿cierto?, que en su mente pensaba si realmente supiera quién está ahí, ¿cierto? Y él le da una lección y le dice en Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Amas mucho? Debes perdonar mucho. El segundo mandato, más bien, es el segundo aspecto del mismo mandato y tiene que ver con el trato amable hacia la esposa. Aquí le voy a pedir ayuda a nuestro hermano Álvaro para pronunciar. Es pikraineste. Es el verbo en griego, ¿ya? Que significa amargar, ¿ya? Es un verbo que está en presente imperativo y se puede traducir como dejar de ser ásperos, ¿ya? O no tener el hábito de ser áspero. Este mismo término aparece en otros textos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, lo podemos ver ahí en Apocalipsis 8:11, cuando dice, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Ahí está la palabra. Se hicieron amargas. Apocalipsis 10, versículos 9 y 10 dice, y fue el ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ahí está la palabra. Por lo tanto, se refiere a algo de sabor amargo. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice, no seáis ásperos con ellas, no seáis amargos con ellas, en pocas palabras, es, no llames a tu esposa mi dulce amor, cuando en realidad actúas con ellas como un vinagre, ¿cierto? No debemos mostrar un carácter duro ni cruel hacia la esposa. Tampoco debemos provocarle irritación ni desesperación, sino que por el contrario debe ejercer un liderazgo de amor en su hogar. Pablo hace una observación
Alvarito quiere agüita, ¿no? Sí. Pablo hace una observación adicional acerca del interés mutuo en el matrimonio, ¿ya? Y en 1 Corintios 7, 33, 34 dice, pero el casado, y este versículo me gustó mucho, lo compartía con mi esposa en la mañana, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, uno podría quedarse con el concepto, es cierto que el esposo debe buscar cómo agradar a su mujer y la esposa a su vez debe buscar cómo agradar a su marido. Pero ojo, el texto dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo como esposo? ¿Cierto? No tengo que pedirle a mi esposa que satisfaga mis deseos pecaminosos que el mundo me muestra, porque no estoy actuando en amor. Aunque la autoridad y la sumisión han sido establecidas por Dios, existe asimismo igualdad espiritual. Por lo tanto, el mutuo deseo de cada cónyuge de agradar al otro debe ser con el cuidado de no inducirlo al pecado. ¿Ya? Lo que más complace al esposo es la sumisión amorosa de su esposa. Y lo que más agrada a la esposa es un esposo que ejerce su autoridad con amor. Finalmente, la sumisión bíblica y la autoridad amorosa del esposo es un modelo que debe representar la unión de Cristo y su iglesia. Por tanto, una implicación directa es que esto no lo puede desarrollar un incrédulo. Solo un hijo de Dios que tiene el Espíritu de Dios en su vida podrá buscar agradar a su Señor. Un hombre del mundo tratará de buscar los placeres del mundo en su relación matrimonial. Una vida de excesos, sin preocupación real por el cónyuge. Pero un hijo o una hija de Dios se somete a la voluntad de Dios, cumple su mandato, tiene la voluntad y la capacidad de poder hacerlo. El hombre incrédulo, por el contrario, no puede y no quiere someterse a la voluntad de Dios. Por lo tanto, ahora la reflexión es para los maridos. ¿Cómo está tu relación amorosa con tu esposa? ¿La cuidas de las influencias del mundo o llevas el mundo a tu hogar? ¿La proteges como a vaso frágil o eres áspero con ella? ¿Cumples tu rol de líder en tu hogar y lo haces de manera amorosa? Que el Señor les bendiga. Este es el mensaje para esta mañana, para que podamos reflexionar acerca de cómo podemos llevar relaciones correctas ahora que hemos sido regenerados. Le invito a que cierre sus ojos para que oremos delante de la presencia del Señor.